Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar del iPhone X porque me habéis preguntado mucho gracias a esta serie que tengo de iPhone X dispositivo en el 2020. Bueno, pues me habéis preguntado mucho por este iPhone X. En este vídeo os voy a aclarar todas las dudas y os voy a decir si realmente merece la pena o no, porque hay cosas, sobre todo si lo comparamos con el 11 o con el XR, en las que este dispositivo es mejor y cosas en las que es peor. Así que vamos ya con el vídeo. Y es que este dispositivo fue un dispositivo que se lanzó en el año 2017, fue muy disruptor ya que trajo un montón de novedades como por ejemplo este Face ID, también la pantalla OLED y finalmente después de unos años se queda en bastante buen precio y esto es lo que nos puede hacer comprar este dispositivo. Pero antes, mírate el vídeo hasta el final porque creo que hay detalles que deberías saber. Y es que este dispositivo está hecho de unos materiales muy premium, está hecho de cristal para aceptar la carga inalámbrica, de acero inoxidable en los marcos y nos dará una sensación, como os decía, muy premium. Y hablando de diseño, tenemos los clásicos botones en todos los lados del dispositivo y lo que más nos llama la atención es esta parte delantera con el Face ID, que la verdad, a partir de aquí, del año 2017, nos fuimos acostumbrando hasta el día de hoy con el iPhone 11 Pro que tengo yo, que la verdad es del mismo tamaño que este dispositivo, 5,8 pulgadas, que para mí son perfectas, pero incluso 6,1 estaría ya, yo creo, rozando la perfección. Aún así es un dispositivo que es grande, pero que con una mano podremos usarlo perfectamente. En cuanto a pantalla, la verdad que este dispositivo introdujo la tecnología OLED en los iPhone, que fue toda una revolución, sobre todo para aquellas personas que, bueno, pues ahora ya podemos tener modo oscuro y por tanto ahorrar batería gracias a que los píxeles negros en las pantallas OLED se apagan y nos permiten ahorrar batería. Este dispositivo, la verdad que la pantalla, los colores, la nitidez se ven increíble y si la verdad que lo comparamos con el iPhone 11 Pro, después de 2 años se sigue viendo espectacular y es uno de los puntos fuertes de este iPhone, la pantalla para ver películas, para ver contenido multimedia y para navegar por nuestras aplicaciones es un lujo. Y lógicamente también es un lujo jugar con este dispositivo gracias a su procesador A11, la verdad que funciona perfectamente. He estado jugando al Asphalt 9 y no ha tenido ningún problema para soportar este juego, ningún tipo de lag. Después he estado entrando en Safari, navegando por las webs y tampoco ningún tipo de problema, e incluso si me voy a alguna aplicación como a la App Store directamente, pues navego sin ningún tipo de lag, ningún tipo de preocupación. Lógicamente, en términos de velocidad, abriendo juegos, en términos de rapidez, notaremos la diferencia con los A13 Bionic, pero la verdad que en el día a día no creo que esto sea algo muy relevante. Y en este dispositivo tenemos una doble cámara, en este caso un teleobjetivo y un gran angular, la cámara clásica, y luego también tenemos, bueno, pues funciones como el modo retrato, que también son muy importantes, y aquí estaréis viendo algunas fotos de la cámara del iPhone X, que la verdad a mí me gustaba mucho y me sigue gustando bastante. Lógicamente no está al nivel ni con funciones ni tampoco de calidad de las cámaras actuales del 2020, al menos en iPhone, ni del iPhone 11, ni diría del iPhone XR, pero en este caso estamos hablando de una muy buena cámara que no tendréis tampoco ningún tipo de problema, tanto en foto como en vídeo, que la verdad graba a 4K 60 FPS, que es increíble y que siempre agradecemos en iPhone tener una buena cámara y sobre todo versátil en este dispositivo. Y lo que más nos debería preocupar, yo creo que sería la batería. En este caso tenemos una batería con una capacidad de 2716 mAh y si analizamos un poquito más en profundidad, con un 97% de salud de batería, podemos llegar hasta las 7 horas aproximadamente, e incluso, bueno, pues si no le damos mucho uso, podremos llegar incluso con el dispositivo 9 a las 10 horas de pantalla encendida. De media, yo diría que 6 horas y media de pantalla encendida nos durará todo un día al principio y después de 1 año y medio o 2 años, pero sí que es verdad que si le damos caña, si jugamos a muchos juegos, tardará muy poquito y por tanto no llegaremos al final del día. Para una persona de término medio podríamos decir que esta batería es suficiente, pero mucho ojo con todas aquellas personas que le dan bastante caña, porque este dispositivo se puede resentir un poco, sobre todo si lo comparamos con el XR y con el 11, que superan a este dispositivo
con bastante holgura. Y lógicamente, para ir terminando, quería resumiros muy rápido las especificaciones de este iPhone, hablaros de la calidad-precio, porque yo creo que esto es lo más interesante. Este iPhone salió con un precio de 1.100 euros, voy a hablar en euros, o 1.000 dólares, en este caso en dólares, pero actualmente lo podemos encontrar por los 500 euros de segunda mano, incluso un poquito menos en dólares, y la verdad que sería una muy buena opción si lo comparamos con los iPhone XR o iPhone 11. Si tenéis que elegir entre iPhone XR y este dispositivo, yo me quedaría con el XR, y si tenéis que elegir entre el 11 y este dispositivo, me quedaría con el 11. Pero si realmente encontráis este dispositivo a un muy buen precio y además en un muy buen estado, yo me quedaría con este dispositivo, porque tendréis un iPhone para muchísimos años, ya que actualmente es cierto que lo encontramos bastante caro en los reacondicionados de Apple, al menos aquí en España, que sigue existiendo, pero de segunda mano lo encontramos con muy buenos precios. Y si estáis dudando sobre un reacondicionado, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo en donde os explico en qué situaciones deberíais o no comprar un iPhone reacondicionado. Así que espero que os haya gustado. Se me olvidaba decir que va a soportar iOS 14, iOS 15 y probablemente iOS 16 e incluso mucho más, así que no debéis preocuparos de actualizaciones futuras, porque este dispositivo tiene un procesador que será suficiente dentro de algunos años. Así que espero que ahora sí os haya gustado, espero que apoyéis este vídeo, que lo compartáis por redes sociales, que de verdad ayuda muchísimo, y quiero que me digáis en los comentarios qué dispositivo esperáis después de este en el 2020, que ya estamos, bueno, pues más del Ecuador de este 2020, y la verdad que me encanta traer este tipo de vídeos y pues analizarlos después de unos años. Así que nos vemos en el siguiente, chicos. ¡Chao!